manos este libro que se llama Sostenibilidad Fiscal y Reformas Tributarias en América Latina. Para muchos, el regreso a la arena pública de Alberto Arenas, el ex ministro de Hacienda de la administración Bachelet, que está esta tarde con nosotros aquí en el estudio de Lo que queda del día en Cooperativa. Alberto, muchas gracias por venir a Cooperativa. Buenas tardes, Paula. Un gusto estar acá. Estuvo bien concurrida la presentación hoy en CEPAL de este libro. Estuvieron exministros como Andrés Velasco, como Alejandro Foxley. ¿Por qué escribir de reformas tributarias en América Latina? Bueno, como tú dices, efectivamente en este lanzamiento conjunto de la CEPAL y el BID de mi libro sobre política fiscal y reformas tributarias fue bien concurrido. Escribir sobre política fiscal y reformas tributarias, porque el concepto de la sostenibilidad fiscal es sumamente interesante, Paula. Déjame dejarte en una sola frase. Mira, si uno de los problemas importantes que hay hoy día en América Latina tiene que ver con la desigualdad. La desigualdad obstaculiza los impulsos básicamente a alcanzar un desarrollo sostenido. Y las políticas públicas que se hacen cargo de la desigualdad, Paula, requieren de sostenibilidad fiscal, porque requieren ser sostenibles en el tiempo. ¿Y para qué? Para que básicamente sean viables y sean efectivas. Y en ese sentido el libro coloca el acento en entender la sostenibilidad fiscal para avanzar en políticas públicas que busquen el crecimiento y también enfrenten la desigualdad en América Latina. Y una de ellas que está absolutamente conectada con la sostenibilidad fiscal son las reformas tributarias. ¿Se entiende bien la importancia de las reformas tributarias en América Latina? ¿Se ha entendido mejor con el paso del tiempo, por ejemplo? Mira, déjame darte un detalle. En esta década, 2010-2015, han existido 68 modificaciones y reformas tributarias en América Latina. Es decir, un número muy importante. Es el instrumento más utilizado desde la política fiscal en América Latina. Muchas modificaciones, que son reformas más pequeñas, y reformas tributarias, 17 de ellas, algunas estructurales. Y en el libro ahí estudiamos la de Uruguay el 2006, la de Colombia el 2008, la de México el 2013 y, por cierto, la chilena del 2014 y también la que se está dando en Centroamérica, muy importante, que es un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa en Costa Rica, que básicamente trae un aumento de la carga tributaria. Si se están entendiendo o no se están entendiendo, yo te diría que la dirección que están teniendo las reformas tributarias en América Latina tienen que ver no solamente con recaudar, sino que tienen que ver con una dimensión muy importante, que es cómo tú recaudas, es decir, avanzar en equidad tributaria. ¿Ya? ¿Quiénes pagan los impuestos? ¿Cómo reduces la evasión? Y cómo de una u otra manera los impuestos están más cargados a lo que decimos impuestos directos o a la renta, en vez de los indirectos, y algo bien conocido en Chile, el IVA, que lo pagan todos. ¿Cómo se concentran una estructura más equilibrada que avance en equidad tributaria y mejore la distribución del ingreso? Eso yo te diría que es el evento más característico de las reformas estructurales que se han estado generando en América Latina. ¿Y consiguen el objetivo final, que es esto de la sostenibilidad a largo plazo, de la equidad también, no solo la equidad tributaria, sino contribuir a disminuir la desigualdad, por ejemplo? Justamente las reformas tributarias que tienen un diseño en el cual concentran que la recaudación se concentre en los grupos de más altos ingresos, como por ejemplo se concentre en impuestos a la renta, justamente avanzan en esa dirección, mejorando la distribución del ingreso. Un ejemplo es la de Uruguay, que se hace en el año 2006. Hoy día deben haber unos 7 u 8 estudios que básicamente, digamos, te evalúan esa reforma antes y después de la reforma, y el Gini efectivamente en ese sentido mejora en términos de lo que es la distribución del ingreso de Uruguay. Hoy día el ex ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, que estuvo en el lanzamiento presentando mi libro, mostraba los avances muy sustantivos en distribución del ingreso y en equidad tributaria en Uruguay, producto de la reforma tributaria. Estamos conversando con el ex ministro de Hacienda, actual asesor macroeconómico para América Latina y el Caribe en la CEPAL, Alberto Arenas. Ponías como ejemplo, que está en el libro, la reforma tributaria en Uruguay, pero también la reforma tributaria que se hizo en Chile el 2014. Y hay quienes se lo preguntaron de hecho el fin de semana, ¿por qué entrar en un tema que en Chile ha generado tanta polémica con usted como protagonista? Que es una reforma tributaria que ha sido criticada por errores de diseño y particularmente también por los efectos que ha tenido, según algunos, en la inversión en Chile. Mira, separemos lo que efectivamente en este año de investigaciones he estado haciendo con las reformas tributarias, y hay un capítulo, como bien tú dices, Paula, está dedicado a la reforma tributaria chilena.
justamente qué importante es investigar técnicamente cuál fue el diseño, cuáles fueron los objetivos y que justamente cuáles han sido los resultados. Más allá, mira la diferencia que te voy a decir, de la economía política que se genera frente a una reforma tributaria. Yo separo los temas porque justamente en la economía política hay distintas opiniones. Pero si nos vamos a los datos, pero si nos vamos a los datos, Paula, a los datos concretos, la reforma tributaria chilena era absolutamente necesaria en un marco de responsabilidad fiscal, porque a gastos permanentes, lo que básicamente el gobierno en su momento dijo, se le tienen que colocar ingresos permanentes. Y eso es la reforma tributaria. Ahora, se colocaron metas de recaudación como porcentajes del PIB. En régimen al 2018, 3%. Pero ¿qué ha pasado en estos 3 primeros años? Tanto el 2014 como el 2015, las metas que se colocaron se alcanzaron. Y la meta que se colocó para el presupuesto del 2016 también está bastante, digamos, alcanzada. Es decir, en temas de recaudación, la meta de recaudación de los ingresos que iba a generar la reforma tributaria es un logro muy sustantivo. Y déjame decirte que con los ingresos, que como tú bien sabes, del cobre han bajado sustantivamente, bueno, la reforma tributaria ha generado un flujo de ingresos muy importante para el Estado para que la política fiscal en Chile siga siendo contracíclica. Eso por el lado de la recaudación, que también recibió algunas críticas. En algún minuto se dijo que la reforma tributaria iba a servir para inversión en salud, para ambulancias, y finalmente algunos decían va a alcanzar apenas para la gratuidad universitaria, por ejemplo. Pero en el tema que usted llama de economía política, se ha dicho que la reforma tributaria tuvo errores de diseño y insisto en esto, que ha servido como un factor o ha influenciado como factor al freno de la inversión en Chile. Dos cosas, mira, la economía política de una reforma tributaria, la clave, y es una de las cosas que yo desarrollo en el libro, no solamente para el caso chileno, tiene que ver en qué se sustentan las reformas tributarias. Y las reformas tributarias que se sustentan en acuerdos políticos transversales, en pactos fiscales, son sustentables en el tiempo. Y claramente la reforma tributaria del 2014 terminó en un acuerdo transversal histórico en Chile, porque todas las fuerzas políticas, en especial las fuerzas de oposición, estuvieron disponibles a firmar con el gobierno un acuerdo que le diera sustentabilidad a la reforma. Mira, es tan importante entender esto, Paula, es que donde han ocurrido estos acuerdos tributarios transversales, que es parte de la economía política. La economía política te explica en cómo tú llevas adelante, cuáles son los distintos intereses, los distintos actores, se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. En Chile, básicamente, más allá del debate político, más allá del debate fuerte que existió, nos logramos poner de acuerdo, hubo un acuerdo transversal, se firmó en el Senado y luego la reforma tributaria se aprobó casi por unanimidad. Ahora, eso que ocurrió en Chile también ha ocurrido en otros países de la región. Y la experiencia comparada lo que te dice es que invertir en pactos fiscales le da sustentabilidad a la reforma. Ahora, vamos al tema de crecimiento. Ya, vamos al tema de crecimiento, porque me lo has preguntado 2 veces. Vamos a ese tema. Mira, ¿qué está pasando con el crecimiento en Chile? A ver, el crecimiento en Chile, el año 2014 y el año 2015, Chile creció a una tasa en torno a 2%. Este año, al parecer, todas las estimaciones indican que puede ser un poquito menos. Ahora, 1,6, 1,7 dicen. ¿La proyección de crecimiento? ¿La tasa cuánto? 1,7. Ah, claro. Sí. Te entendí, un 6, un 7. No, 1,6, 1,7. No escuché el 1. La cara, así fue. No, perfecto. Mira, las proyecciones del Fondo Monetario, Banco Mundial, incluida la CEPAL, están entre el 1,5, el 1,6, ojalá, digamos, sea el 1,7 que tú estás mencionando. Pero el tema de fondo es que, terminado el pic del debate, mira, esto es bien importante, Paula, terminado el debate, pic que hubo de reformas en Chile, Chile creció al 2%. Eso ya terminó y Chile va a estar creciendo, mira, si tú quieres, 1,5, 1,7. Y la pregunta de fondo es cuándo va a estar creciendo en el 2017. Y todas las proyecciones están indicando que va a estar creciendo en un rango entre 2 y 2,5. ¿no? Ya, pero influyó y en ese sentido, sin reforma y sin el debate. Entonces, lo que te quiero decir es de que creciendo al 2, entre el 2,5, hay otros elementos de la economía que están explicando el por qué la economía está creciendo a esta tasa. El vincularlo
solamente a temas de reforma, yo diría que está un poquito alejado de la realidad. Lo cual no significa, Paula, que hay que ser autocríticos en términos de lo siguiente, que las reformas tributarias, y no solamente en Chile, generan un debate que muchas veces es poco cálido, un debate que muchas veces también lleva a generar un ambiente de algunas veces de incertidumbre, que no es el más propicio, como tú mencionabas, digamos, para temas de actividad económica. Pero sin embargo, dicho lo anterior, terminado el pic del debate de las reformas, si Chile sigue creciendo en torno a la misma tasa, no era la reforma lo que estaban explicando la tasa, sino que es más profundo. Y lamentablemente eso tiene que ver, y una de las dimensiones más importantes tiene que ver con el estancamiento de la productividad en Chile, que tiene más de 10 años en Chile. Alberto Arenas acaba de decir hay que ser autocrítico y plantea el área en donde lo hace, donde hace esa autocrítica, solo en esa área, porque hay quienes creen que pecó de exceso de optimismo Alberto Arenas como ministro de Hacienda en varias cifras económicas, ¿no? Recuerdan algunos cuando desde Hacienda se dijo el tema de los brotes verdes, que hasta ahora ya son célebres, también cuando la economía iba a ir de menos a más. ¿Se pecó de optimismo en la proyección de la cifra económica? Paula, creo que en temas de proyecciones de crecimiento, y esto no tiene que ver solamente con Chile, tiene que ver con América Latina en general, todas las proyecciones de hace bastantes años, 2 o más de 3 años, en general las proyecciones han partido en un nivel y lamentablemente estas se han ido ajustando en general siempre a la baja, ¿no? Ahora, creo que el ser autocrítico es algo absolutamente natural. Natural, es decir, en términos, y yo lo dije, digamos, tú lo sabes, digamos, en una entrevista, sí. Que a mí me habría encantado ver alguna proyección de crecimiento en Chile en el año 2013, cuando estábamos debatiendo en el programa, o a principios del 2014 de mi gestión, que dijera que Chile iba a estar creciendo los próximos 4 años en torno al 2%. No las existían. Y no solamente no las existían en Chile, sino las existían hechas por organismos internacionales. Y ahí efectivamente sí hubo un cálculo que coincidente con todas las demás proyecciones, la cual a mí me habría encantado tener una proyección bastante más ajustada a lo que estaba ocurriendo hoy día, porque también de hecho me hubiera permitido, digamos, tomar otro tipo también de decisiones. Sin embargo, déjame decirte lo siguiente: la reforma tributaria en Chile era tan necesaria, porque si tú no le das sustentabilidad, y es parte de lo que yo escribo en mi libro, si tú no le das sustentabilidad, es decir, esta sostenibilidad que requieren las políticas públicas, si las promesas al final del día se transforman en políticas públicas, y si tú no eres sustentable en el tiempo, si no existe la sostenibilidad fiscal para que esas promesas se mantengan en el tiempo, justamente eso era la reforma tributaria. La reforma tributaria generaba ingresos permanentes para el Estado para dar estabilidad a la implementación de un programa de gobierno, y creo que efectivamente era lo que Chile necesitaba en ese momento realizar. Alberto Arenas, a propósito de las grandes cifras económicas, esto que hablábamos, la proyección de crecimiento, las grandes cifras económicas que enfrenta Chile hoy, usted sabe mejor que yo, que lleva un año, 4 meses de silencio desde que fue el cambio de gabinete en mayo del 2015, que hay muchos políticos, y no solo de derecha, también el mundo empresarial, el sector privado, también en la nueva mayoría, que lo responsabilizan a usted por el curso, de alguna manera, de la economía, pero básicamente por su rol como jefe programático de Michelle Bachelet, por la falta de gradualidad en las reformas, por lo extensas que fueron algunas reformas, por los cambios que hubo que hacer en la reforma tributaria, por los cambios que va a haber que hacer ahora en la reforma de la educación superior. ¿Cómo responde a esas críticas hoy día? Mira, en realidad la manera que yo tengo de responder a todas esas críticas es con mi trabajo. Yo me he dedicado 25 años a trabajar en políticas públicas, Paula. A eso me he dedicado la vida. Y mi aproximación a la política viene desde aquí. Y vuelvo a los fenicios, vuelvo a mi libro.
me he dedicado en el último año a estar haciendo un aporte en políticas públicas en un área donde he estado vinculado durante mucho tiempo, que es las finanzas públicas, que es estudiar la sostenibilidad fiscal, estudiar la herramienta que han estado usando los países de América Latina como las reformas tributarias y cómo eso se ha caracterizado y cómo qué podemos aprender para futuros procesos de reformas tributarias y de economía. Esa es la manera que yo tengo, es de trabajar en políticas públicas y de una u otra forma no estar en una coyuntura que obviamente me lo permite el nuevo trabajo donde estoy desarrollando como asesor regional de CEPAL. Porque yo te entendería que si yo fuera ministro de Hacienda y estuviera sentado aquí contigo, tendría que estar contestándote eso. La forma que yo tengo de contestar aquello es trabajando y aportando al debate de las políticas públicas. Ya, pero a propósito de eso mismo, usted decía durante el fin de semana que el programa de gobierno de la presidenta Bachelet se trabajó en conjunto, que hubo un montón de comisiones programáticas en las que participaron todos los partidos de la nueva mayoría, y ante eso senadores como Andrés Saldívar dijeron también que el programa tiene un contenido y no se explicitó completamente ese contenido, y que eso no es bueno, y que no fue bueno. ¿Nada que decir respecto a lo que plantean? Respecto de las materias que tienen que ver con el programa, yo ya las expresé, creo que fui súper puntual. ¿Se pudo haber sido más gradual en algunas reformas? Pero por supuesto, pues, si además yo también lo digo en la entrevista, pero por supuesto, o sea, mira, la implementación de las políticas públicas en América Latina y en Chile no es la excepción. La implementación de las políticas públicas dependen de las contingencias, es decir, dependen de distintas dimensiones y parámetros, y condiciones que se dan dentro de la economía, qué está pasando con el tema fiscal, qué pasa con la dimensión política, qué pasa con los apoyos ciudadanos que tiene el gobierno. Y uno va graduando conforme a aquello. ¿Eso de los apoyos ciudadanos es relevante para evaluar el apoyo de los partidos? Déjame tratar de cerrar esta frase. Mira, el ejemplo es la reforma tributaria. Si la reforma tributaria nosotros la aprobamos en 5 meses en el Parlamento, la hicimos al inicio de la administración, tuvo su economía política, terminamos con un acuerdo, pero Paula, la reforma tributaria se implementa en 4 años, ¿sí? No es menos de 4 años. Entonces, la gradualidad con la cual se implementan las reformas no es porque como cuánto se demoran en el Parlamento o cuándo se llevan al Parlamento, sino de cómo básicamente en forma real estas se hacen. Ahora, cerrándote el punto, yo creo que las políticas públicas en general, la transición que generan, la gradualidad que generan. Mira, mi experiencia en lo que fue la reforma previsional del año 2008, también con gradualidad, con transición, depende de las condiciones del momento. Por cierto, estas deben ser evaluadas en ese contexto. Pero el apoyo a esas reformas también depende de las condiciones del momento. Por ejemplo, la aprobación que tiene hoy la presidenta Bachelet es un factor para el respaldo que tiene o no dentro de la nueva mayoría. Bueno, yo lo mencioné en mi entrevista, que a mi juicio hay una serie de críticas que se están hoy día realizando, que por ejemplo en el año 2014 yo no escuché, cuando la presidenta tenía una aprobación del 50%. Y hoy día tuvo este mismo estudio con otros integrantes, la puedes escuchar o escuchar en otras declaraciones, y básicamente lo que yo ahí planteé, que yo creía que estaban bastante correlacionadas más que con los diseños del programa, que estaban correlacionadas con la contingencia y con las aprobaciones que hoy día tenía el gobierno. Alberto Arenas, ya que usted menciona la entrevista del fin de semana, dijo ahí que le había causado sorpresa su salida del gabinete en mayo del 2015. Yo le pregunto directamente, ¿le pareció injusta su salida del gabinete de la presidenta Bachelet? Mira, lo que ocurre es que cuando uno es ministro de Estado, está en el marco de lo que es la política, y la política, los presidentes nombran y sacan a sus ministros, y eso es básicamente el marco de referencia a donde uno se mueve. Y creo que la frase que yo usé fue que la vida es bella, pero la política es dura, y a mí me tocó un poquitito más de la segunda parte. ¿Volvería a la política? ¿Volvería a la política? Es que te vuelvo a reiterar, yo creo que a ese tipo de política, de la política de un ministerio, por ejemplo. Es que mi aproximación a la política, Paola, como la aproximación tuya en el periodismo, mi aproximación a la política siempre ha sido trabajar a través de políticas públicas. Eso ha sido toda mi vida, toda mi carrera profesional, y yo eso lo sigo haciendo. Y lo que ha pasado es que hoy día cambió el país se llama América Latina y no se llama Chile, donde efectivamente está Chile.
El país se llama América Latina y está en este libro que es el motivo de esta entrevista, entre otras cosas, que se llama Sostenibilidad Fiscal y Reformas Tributarias en América Latina, un trabajo de conjunto con CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo. El autor es el exministro de Hacienda, Alberto Arenas. Se presenta en Washington, en el BID, ¿no? Entiendo, durante el mes de octubre. Exactamente, en octubre va a haber una actividad allá en Washington, en la sede central del BID, donde voy a tener el agrado de estar presentando también el libro. Sí. Alberto Arenas, muchísimas gracias otra vez por venir a Cooperativa. Paula, un agrado volver aquí a los estudios de Radio Cooperativa. Que le vaya muy bien. Gracias. Nosotros rápidamente nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Hoy, la comisión que nos cobra la AFP no depende del desempeño de los fondos. Porque Servicio Cuprum es trabajar para que tengas una mejor pensión. En julio 2014, propusimos que la comisión se cobre sobre los ahorros administrados. Así, si cae la rentabilidad de los fondos, la comisión cobrada por la AFP será menor. AFP Cuprum. Juntémonos hoy.